Así que esto en realidad es una buena transición para cambiar un poco de enfoque y centrarnos más en Estados Unidos, porque algunas personas hablan de que el país está en retirada. Y tú acabas de explicar cuáles son las probables intenciones de Estados Unidos. No ser un equilibrador, sino una potencia dominante. Estar presente en todas partes. Pero es un momento un tanto extraño, porque vemos cómo Estados Unidos tiene una política hacia Ucrania. Ahora, lo más reciente es que se está involucrando en Venezuela, incluso más que antes, y está amenazando abiertamente con una intervención militar. Quiero decir, ya ha hundido 4 barcos, ¿verdad? Y todos nosotros que vivimos en Asia Oriental y el Pacífico somos conscientes de que el discurso sobre armar a los estados de esta región para luchar contra China en una guerra abierta sigue presente. Al mismo tiempo, sin embargo, parece que la retórica de Washington es: queremos centrarnos más en nuestro hemisferio. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, creo que esta cuestión tiene 3 partes. Una es el diagnóstico estadounidense. Cómo Estados Unidos diagnostica el estado del mundo y su posición en él hoy en día. La otra parte que se deriva de eso es la relación entre fines y medios. ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles son los medios mediante los cuales persigue esos objetivos? Creo que el diagnóstico está en proceso de cambio. Está claro que las experiencias de los últimos 10 años han producido un mundo en el que la unipolaridad estadounidense se acerca a su fin. Ha quedado atrás, algo así. El debate, por supuesto, gira en torno a en qué punto exacto de ese periodo nos encontramos, lo que a su vez moldea las opiniones sobre lo que Estados Unidos puede o no puede hacer. Así que depende de tu diagnóstico cuáles sean tus objetivos. Pero los objetivos macro de la primacía estadounidense a nivel global, estar en todas partes, poder librar 2 guerras al mismo tiempo y, posiblemente, con la ambición de librar 3 guerras entre pares a la vez, se han mantenido sin cambios. Por supuesto, se habla de un borrador de estrategia de defensa que enfatiza la defensa del territorio nacional. Pero esto plantea la cuestión no solo de los fines, porque eso, en cierto sentido, describe los fines, sino también de cuáles son los medios. Y el planteamiento estadounidense respecto a sus medios es que la mejor defensa del territorio nacional es, en realidad, proyectarse hacia el exterior. Así que simplemente hablar de la primacía de proteger la patria no significa necesariamente que haya cambiado su sentido estratégico general, que es proyectarse hacia el exterior. Dicho esto, también se enfrenta a limitaciones materiales. Puede que aún tenga como objetivo la dominación en nombre de la protección de la patria. Puede que todavía tenga la ambición estratégica de hacerlo proyectándose hacia el exterior, pero no puede hacerlo como antes, porque no dispone los medios para ello, y opera en un entorno en el que los demás, a los que considera sus iguales, son mucho fuertes que antes. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Me parece que Estados Unidos no ha renunciado a la idea de ser, en el peor de los casos, el líder entre iguales, ¿verdad? Así que, incluso si reconoce que existen pares, ciertamente no se ve a sí mismo como uno entre iguales. Se ve a sí mismo como por encima de eso. Algunos siempre son más iguales que otros. Y en ese sentido, Estados Unidos es el Napoleón de Orwell. Al decir eso, significa que está recalibrando sus recursos. Lo está haciendo delegando la responsabilidad en socios de todo el mundo, trasladando la responsabilidad de los recursos a socios de todo el mundo. Y en última instancia, al hacerlo, trasladan también a sus socios en todo el mundo. Lo hace bajo el lema de tal país necesita hacer más por su propia defensa. Necesitan gastar más.
Así que, allá donde Estados Unidos ha ido, ha estado presionando a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa como porcentaje del PIB y al mismo tiempo para que compren más material militar a Estados Unidos. De modo que, más o menos, Estados Unidos está diciendo, vosotros asumid la carga de ser la primera línea. Hemos visto un ejemplo de ello, por supuesto, trágicamente, durante los últimos 3 años en Ucrania. Y curiosamente, creo que en el sudeste asiático y en Asia Oriental en general, esa experiencia está llevando a una profunda reflexión, especialmente entre las personas que viven en Taiwán. Particularly by people who live on Taiwan. Again, these are unresolved. De nuevo, son cuestiones sin resolver, pero está claro que hay un cambio en muchas actitudes públicas e incluso en el discurso de las élites sobre el futuro de la defensa de Taiwán por parte de Estados Unidos y lo que la experiencia de Ucrania nos enseña. Y están surgiendo voces que más o menos dicen, no queremos que nos lleven por el camino de rosas de Asia para acabar siendo el otro prescindible de las ambiciones estadounidenses. Como he dicho, son debates aún sin resolver, pero que no eran especialmente destacados hace 4 años. Sí, sí. Y ya sabes, en nuestro ámbito aquí, en nuestro rincón de Internet, como suelo decir, tenemos análisis sobre lo que está ocurriendo en estos estados del este y sudeste asiático en relación con cuán subordinados están ciertos estados a los intereses de Estados Unidos o no. Brian Berletic planteó este argumento de manera muy importante. Mira, lo que está ocurriendo actualmente, lo que pasó en Nepal, las protestas en Filipinas y las protestas en Indonesia, son extensiones de Estados Unidos entrometiéndose de nuevo en los asuntos internos a través de estas redes de ONG. Del mismo modo que ya hemos visto antes también en Europa, en Georgia, que logró resistirlo, en Moldavia, que no pudo, y en Ucrania, que tampoco pudo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto crees que su análisis sobre la continuidad de la agenda, y no el reparto de cargas, ¿cuál es? División del trabajo, sí, división del trabajo, estos dos conceptos, ¿hasta qué punto crees que siguen describiendo la política exterior actual de Estados Unidos? Mira, mi instinto me dice que la continuidad de la agenda es lo correcto. En realidad, no ha habido un cambio fundamental en la agenda. La cuestión de la división del trabajo, como intenté abordar antes, es un concepto que creo que necesita un poco más de análisis, porque esta división del trabajo está adoptando formas muy particulares, ya sea trasladando las responsabilidades y los riesgos de los recursos a los socios, o por supuesto, movilizando las redes de ONG como parte de las formas en que Estados Unidos puede utilizar los recursos de los que dispone, en nombre de desestabilizar las regiones de sus adversarios para ganar tiempo o lo que sea. Pero lo interesante, creo, de estos movimientos es que no están exentos de consecuencias. A medida que Estados Unidos transfiere la responsabilidad a sus socios o insiste en que estos asuman más recursos, responsabilidades y riesgos, también se abre un espacio en el que algunos socios o aliados verán tanto riesgos como oportunidades. Así que pienso, por ejemplo, en Japón, que en mi opinión ha visto esta recalibración como una pequeña ventana de oportunidad para quizá reafirmar en cierta medida un cierto nivel de autonomía japonesa. Ahora bien, todo esto tiene sus limitaciones. Así que la cuestión aquí es entender el matiz de lo que está ocurriendo, porque Estados Unidos sigue ocupando militarmente Japón y mantiene otros vínculos que se extienden por el cuerpo político japonés. Pero al mismo tiempo, creo que está bastante claro que en los últimos 10 años, la élite política japonesa ha intentado ganar un poco más de margen de maniobra, por así decirlo. Y a medida que Estados Unidos, en cierto sentido, transfiere responsabilidades a otros, eso también supone una invitación para que otros ocupen más espacio del que antes ocupaban los estadounidenses. Así que hay algunos posibles inconvenientes, por así decirlo, para la hegemonía estadounidense con el tiempo, porque cuanto más empoderas a tus socios para que actúen,
Llega un momento en que te necesitan mucho At menos. some point, they need you much less. Sí, es bastante gracioso. Sabes, ocurrió en 2023, ¿verdad? Japón dijo, de acuerdo, vamos a aumentar nuestro gasto en defensa del 1 al 2% y vamos a desarrollar capacidades autóctonas, y así sucesivamente. Eso fue celebrado universalmente en Estados Unidos, como que por fin Japón está transformándose de ser el escudo a convertirse en la lanza, un mejor aliado y todo eso. Y yo pensé para mis adentros, estáis interpretando esto un poco mal, porque dentro de Japón básicamente hay dos grupos. Uno que dice que necesitamos más gasto militar para apoyar más a Estados Unidos. Y otro que dice que necesitamos más gasto porque ya no podemos confiar en Estados Unidos. No son un socio fiable. Ambos coinciden en decir, de acuerdo, necesitamos un poco más de capacidad autóctona. Así que desarrollan eso. ¿Cuál de las dos vías tomará? Es algo que nadie puede prever. Pero hay una cosa clara. Japón tiene sus propias prioridades nacionales reales. Y una de ellas es, por ejemplo, evitar una guerra en o por Taiwán, porque ese sería el peor escenario posible para Tokio. Por eso se opondrán a ello, algo que ya están haciendo a través de su política exterior, intentando al menos mantener interacciones con el Ministerio de Defensa chino y además conservar una relación operativa que en realidad está funcionando bastante bien. Sí, y mira, creo que si incluimos a la República de Corea en la ecuación, también tenemos una población en la península de Corea que ahora duda mucho de la disposición de Estados Unidos a acudir en defensa de la República de Corea si las cosas se ponen difíciles. Tanto es así que, por supuesto, en Corea del Sur hay voces importantes que reclaman la nuclearización del país. Y también soy consciente de que en Japón, por supuesto, existen algunas voces en esa misma línea. Evidentemente, en el caso de Japón, esa cuestión tiene sus propias sensibilidades y muy marcadas. Pero está claro que hay una duda sobre la fiabilidad de Estados Unidos, que ha abierto un espacio que ya no se puede cerrar tan fácilmente. Así que, aunque haya continuidad en la agenda, el hecho de que Estados Unidos ya no tenga del todo los medios para llevarla a cabo, como antes ha hecho, que su relación entre medios y fines se haya desvinculado. Has meant that its means end couple has decoupled, and by having to. Y al tener que crear estas otras cosas, ya sea el Quad, o Filipinas, Japón y Estados Unidos, estos minilaterales forman una red que en realidad refleja una especie de fragilidad en la proyección de Estados Unidos en la región, y una apertura de espacios en los que los países se sienten dudosos y preocupados. Pero también es un espacio donde pueden explorar formas de atender sus propias necesidades. Ahora bien, la consecuencia de eso es completamente abierta. No hay un resultado determinista aquí. Pero Japón, las dos Coreas, China y, por supuesto, Rusia, en esa parte del noreste asiático del mundo, tienen muy buenas razones para encontrar maneras de elaborar un resultado de seguridad significativo, reconociendo que de esos 5 países, 3 poseen capacidad nuclear y los otros 2 dependen de otra potencia nuclear que está muy lejos. Y la credibilidad de esa disuasión es una gran incógnita. Así que creo que en los próximos 10 o 15 años, si es que llegamos tan lejos, veremos mucho más debate sobre cómo empieza a configurarse la seguridad del noreste asiático en un mundo posterior a la hegemonía estadounidense. Y estas presiones pueden conducir en todo tipo de direcciones. ¿Provocará esto que Estados Unidos intente imponerse y reafirmar su posición, por ejemplo, en Japón? ¿O bien Estados Unidos, debido a un debilitamiento material progresivo, acabará teniendo que recalibrarse, dar otro paso atrás y tratar de encontrar una forma de mantener su influencia sin proyectarse con tanta fuerza en la región? Una cosa que en mi opinión cambió de forma bastante drástica desde hace, digamos, 40 años, vayamos a los años 80, fue que, como dijiste antes, había mucha adhesión al sistema generado por Estados Unidos. Y quiero decir, de acuerdo, desde una perspectiva japonesa,
Los años 80 no fueron perfectos en ese sentido, porque Estados Unidos estaba presionando muy fuertemente a Japón, de una manera similar a como ahora presiona China, aunque con China es algo desmesurado. Pero los japoneses tuvieron una experiencia parecida. Aún así, incluso en ese momento de intensa presión estadounidense para que se autolimitaran las exportaciones y demás, seguía existiendo todo ese poder cultural de Estados Unidos. Y ya sabes, la gente quería formar parte de eso, conseguir la música, todo el compromiso con el poder blando, los vaqueros y todo eso, que seguían siendo algo importante. Pero ahora se están abriendo muchos espacios nuevos, ¿verdad? También se ve en este ámbito cultural, gente que se interesa por la cultura coreana y también por la china, por nuevas asociaciones. Y Estados Unidos, cuanto más hace esto, cuanto más intenta parecer fuerte, más acaba pareciendo un matón. Y así se le percibe. ¿Tienes alguna opinión sobre cómo está cambiando este panorama? Sí, mira, ahora hay una generación, ya sabes, han pasado 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en cierto sentido, estamos en la tercera o cuarta generación de personas de la posguerra, en la que estas generaciones tienen una percepción muy diferente de quiénes son. Si observas a los chinos nacidos después del año 2000, tienen una experiencia cultural y material de la vida muy distinta. Han crecido durante un periodo de enorme transformación y de mejoras en el bienestar material. Tanto es así que, por supuesto, son mucho más conscientes de los logros de China y como parte de ello, también han redescubierto el patrimonio chino con una mirada contemporánea. Así que este sentido de nacionalismo, que por supuesto es un arma de doble filo, como entendemos, se ha vuelto más pronunciado. Creo que también lo vemos en Corea, en Japón y en otras partes de Asia, donde 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, quizás 6 o 7 décadas después del fin del colonialismo, formalmente estamos empezando a ver que los países se dan cuenta de que tienen mucho de sí mismos que aportar. Y quizá la propia experiencia de China en su crecimiento y su capacidad actual para mantenerse firme frente a la presión estadounidense da cierto valor a otros para mostrar lo mejor de sí mismos. Y veo esto en todo el sudeste asiático cuando viajo, ya sea en la moda, la gastronomía, el entretenimiento, el cine, los programas de televisión o la literatura. Creo que hay un rejuvenecimiento de las formas culturales indígenas o locales que son parte integrante de la globalización 2.0. Así que no se trata de un repliegue hacia la autarquía, ¿verdad? En realidad, son una expresión de soberanía nacional y civilizacional en el contexto de ser ciudadanos globales. Y creo que esa es una combinación bastante profunda. En cierto modo, en realidad es un proceso que me gusta. Para ser un ciudadano global, un indonesio ya no tiene que fingir ser un neoyorquino. Puede ser un orgulloso habitante de Yakarta y aún así ser reconocido por los demás, por alguien en Moscú, alguien en Pekín, como parte de nuestra globalización compartida, a nuestra manera. Sí. Y mira, creo que este es el desafío al que ahora nos enfrentamos, ¿verdad? ¿Cómo atravesamos esta fase de diferencia en la que la hegemonía cultural, social, económica, financiera y la primacía militar dan paso a la pluralidad, y en la que esa pluralidad a nivel internacional pueda florecer de manera cohesionada en lugar de divisiva? Ese es el desafío, porque a nivel interno vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que la pluralidad, especialmente la pluralidad cultural, se presenta como la semilla de una amenaza para la identidad estadounidense y para la cohesión de Estados Unidos como cultura y como nación. Y sean cuales sean esas amenazas que se están definiendo, el enemigo interno, como ahora se les llama, se las está señalando como amenazas a la propia civilización estadounidense. Así que Estados Unidos está luchando ahora con esta idea de pluralidad
dentro de su And propio sistema so America político. itself is struggling now with this idea of plurality within its own polity. Can the world writ large find ways of ¿Puede el mundo en embracing general plurality encontrar while formas de at the abrazar la same pluralidad time y al enable mismo that tiempo plurality permitir to que esa lead us pluralidad to nos conduzca hacia formas more más constructive and constructivas y positive positivas de sets of compromiso internacional e cultural intercultural? engagements? Or ¿O se does convierte that eso de nuevo en la base de basis fracturas y guerras? wars again? Espero que sea lo primero. Former, I think, Creo que, ya I'm sabes, tengo una esperanza moderada, aunque no siempre optimista, de que la mayoría de los países entienden de forma intuitiva cómo funciona esto. Es como Pascal, tienen siglos de experiencia vivida de la que pueden aprender. Cierto, hubo, por ejemplo, una Asia antes de los europeos. Hubo un mundo antes de la hegemonía estadounidense. Y esas memorias culturales profundamente arraigadas están incrustadas en las formas en que las personas, a lo largo de los siglos, han tratado entre sí. Ese es un recurso del que todos podemos valernos. And that is a resource that we can all draw upon. Warwick, tienes que explicármelo. Quiero decir, antes de que los europeos descubrieran Asia, ¿cómo habría sabido alguien de su existencia? Lo siento. Sabes, quiero decir, este tipo de mentalidad, no te estoy tomando el pelo, aún existe. Es este tipo de cosas lo que realmente me frustra de los europeos. Pero quizá como último punto, estoy de acuerdo contigo. Los peligros están ahí, pero también las oportunidades. Una de las cosas que me preocupa mucho es cuando pienso en cuántos ejemplos tenemos, incluso en la historia reciente, de sociedades multiculturales y pluralistas que de repente, o al menos en apariencia, se fracturan. Yugoslavia, una guerra horrible. Tenías ese patrón europeo, ya sabes, la forma en que Austria, Hungría y demás se desintegraron. El continente euroasiático es una historia continua, desde Portugal hasta Vladivostok, Pekín y Singapur, de digamos pluralismo, y también hasta Indonesia, ¿verdad? Cada 20 o 30 kilómetros los dialectos empiezan a cambiar. Y a veces esto funciona bien, pero otras veces puede estallar desde dentro. Quiero decir, la Unión Soviética se desintegró por el nacionalismo. Los rusos querían salir. Entonces, ¿cómo evalúas la amenaza de que este pluralismo vuelva a salir mal, en el sentido de transformarse en un nacionalismo tóxico que destruya comunidades que antes convivían? Look, it's a distinct possibility, right? So, multipolarity. Mira, es una posibilidad distinta, ¿verdad? Ya sabes, la multipolaridad. Las cosas buenas pueden volverse malas y las malas pueden volverse buenas. La multipolaridad en sí misma podría contener las semillas de un caos y una destrucción increíbles, y al mismo tiempo ofrecer esperanza para un futuro más próspero y pacífico. Así que por sí sola requiere trabajo. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Pues bien, aquí está la parte consciente, ¿no? Se trata de aportar algo a la mesa, de ser perpetua y conscientemente conscientes de que las acciones que emprenden los estados tienen un propósito y que esas acciones tienen consecuencias. Undertake which have consequences. And if we prioritize Y si damos prioridad a la paz, la estabilidad y la prosperidad como objetivos importantes, y de hecho, fundamentales, de carácter existencial, entonces todo lo que hagamos debe calibrarse en función de esos objetivos. Los líderes de los países, y también los ciudadanos, deben preguntarse constantemente, ¿esto contribuye a una estabilidad, paz y prosperidad más sostenidas? ¿O estamos sentando las bases para un mayor riesgo, incertidumbre y violencia? Creo que los países que pueden mostrar moderación en la forma en que se relacionan entre sí. Bueno, vuelvo a la experiencia del ASEAN. Muchos observadores occidentales, a lo largo de las décadas, han sido muy críticos con la ASEAN por considerarla ineficaz, lenta, engorrosa y cosas por el estilo. And slow and cumbersome and all those sorts of things. But look how it's managed to... Pero fíjate en cómo se ha gestionado para garantizar que una gama tan diversa de culturas y pueblos haya podido salir adelante, convivir y lograr cosas juntos. Sí, claro, es más lento que si alguien llegara y golpeara a otro en la cabeza diciendo, esto es lo que vas a hacer, imponiendo una respuesta o una solución desde arriba. Pero es mucho más sostenible cuando hay implicación.
Sin embargo, requiere tiempo y esfuerzo. Y creo que si conseguimos llevar este tipo de ética de forma más consciente a la mesa, entonces la multipolaridad, la multinodalidad, o como acabemos llamando a este mundo, será algo con lo que podamos trabajar y a lo que podamos contribuir. Is something that we can work with and contribute towards. Now, it's not going to happen miraculously, and it does. Ahora bien, no va a suceder de manera milagrosa, y eso implica calibrar la conducta de formas quizá más diplomáticas, por así decirlo, en las que comprendamos realmente que debe haber espacio para que todos puedan moverse y no se vean acorralados, ya sea por un sentimiento de humillación, privación o lo que sea. Son cosas difíciles de hacer, pero si no se tiene en cuenta desde el principio como parte del entorno en el que se actúa, siempre está outgått de que ese tiempo hemos al caos. The fact that what you're doing could actually lead to chaos, and this is, I think, Y esto es, creo, y mira, creo que el caso de Ucrania es un gran ejemplo, donde el avance hacia el este de la OTAN, sí, por supuesto que era posible. Ya sabes, lo vimos. Occidente, el Occidente colectivo después de 1991, era imparable. Podía hacer lo que quisiera. Pero hubo personas sabias en aquel momento que también dijeron, hacer esto solo porque podemos no significa que sea realmente una gran idea. Así que lo que tendremos que afrontar es que, aunque ciertas cosas puedan hacerse, será la contención la que, creo, definirá hasta qué punto aprovechamos al máximo estos cambios o acabamos en un periodo de conflicto prolongado. Estoy completamente de acuerdo. Por eso creo que apoyar las voces que piden moderación y prudencia no es algo malo. Ulrich, muchísimas gracias por una charla excelente y muy completa. Para quienes quieran seguirte, supongo que los enviaré a Substack, porque tienes un Substack maravilloso que disfruto mucho. Siempre ofreces grandes análisis e información. ¿Hay algún otro lugar donde la gente pueda encontrarte? Mira, tengo mi propio pequeño canal, pero es uno en el que intento dar voz, en particular, a las voces asiáticas dentro de la historia. Así que se llama Tear Talks con Warwick Powell. Sería divertido que la gente se pasara por allí. Solo hago un programa a la semana, así que no soy ni de lejos tan productivo ni tan prolífico como tú. Pero probablemente Substack sea un buen lugar para que la gente siga las cosas que me preocupan y que intento resolver por mí mismo. Todos, echad un vistazo al canal de YouTube de Warwick Powell, a su Substack y a su cuenta de X. Los enlaces estarán abajo en la descripción. De hecho, he visto que YouTube tiene una nueva función que permite hacer colaboraciones y que ambos aparezcamos como canales. Probemos, enlacémonos y veamos a dónde llega este video. Muy bien, Warwick, muchas gracias. Un placer absoluto, Revés, Pudge.